Había comentado la predicación pasada que B.B. Warfield había dicho que Efesios no debe ser leído, debe ser cantado, ¿sí? Debe ser cantado en la congregación. Efesios 1, pero con el perdón de B.B. Warfield, creo que también Efesios 2 también debería ser alabado y cantado en la congregación, porque Efesios 2 nos habla de la salvación por gracia y dice en Cristo Jesús. No hay salvación fuera de Cristo Jesús. Y si tú estás buscando entender tu propia salvación, estudia la unión con Cristo. Su grado de entendimiento de la unión con Cristo, o sea, tu grado de entendimiento de la unión con Cristo, será tu grado de entendimiento del concepto bíblico de la salvación. Si tú entiendes cuál es tu unión con Cristo, entiendes el porqué de tu salvación. Hay una declaración general que concierne a la unión con Cristo y dice así: toda bendición espiritual que necesitamos para nuestra total salvación y que nos hace completos en la gracia del Señor, deriva de nuestra unión con Cristo. Si creemos que esto puede ser un poco que no lo entendemos, veamos a través de unos versículos bíblicos. El apóstol Pablo en Efesios 1:3 nos dice que los creyentes tienen toda bendición espiritual en Cristo. ¿Sí? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A Timoteo también se lo dijo en 2 Timoteo 2:10. Todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. También en Colosenses, Pablo nos dice, Colosenses 2:10, que nosotros estamos completos en Cristo. Estamos completos en Él. Estamos completos en Cristo. Entonces, de acuerdo a estos tres pasajes, la unión con Cristo es el origen de. La unión con Cristo es el origen de toda bendición espiritual, de la salvación y de la plenitud de la gracia. Lo cual quiere decir que fuera de Cristo, nada. Cero. Ni salvación, ni plenitud, ni gracia. Justicia de Dios. Si quieres en tu vida tener la gracia, la misericordia y la bendición espiritual, tienes que estar en Cristo Jesús. Pero ¿cuáles son las bendiciones espirituales que nos pertenecen en virtud de nuestra unión con Cristo? ¿Cuáles son los beneficios específicos? ¿Qué beneficios tenemos de la unión espiritual con Cristo? Bueno, hay que empezar con que los beneficios y las bendiciones espirituales son desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una división, para hacer un poco de justicia a estos beneficios de la unión con Cristo. Vamos a dividirlo en 4 distintivos o distintos grupos de manera como secciones. ¿Sí? Como secciones. En primero, en la eternidad, ¿no? Hemos hablado que desde la eternidad y hasta la eternidad, pero vamos a dividirlo en 4 secciones. Primero, en virtud o por causa, por motivo de nuestra unión con Cristo, hay bendiciones que fueron nuestras. Bendiciones que fueron nuestras antes de la fundación del mundo. Entonces, bendiciones espirituales en Cristo. Primeras
antes de la fundación del mundo. ¿Cuáles son? ¿Sí? Dice Efesios 1, del 3 al 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según nos escogió en Él, en Jesús. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? O sea, el apóstol comienza a listar algunas de estas bendiciones, las cuales nos pertenecen a los creyentes. La primera bendición que menciona es el decreto divino de la elección y la predestinación. ¡Qué difícil! ¿Ah? La bendición de la elección y la predestinación. ¿Sí? Nuestra elección tuvo lugar en el contexto de nuestra unión espiritual con Cristo. Nuestra elección tuvo lugar en el contexto de nuestra unión espiritual con Cristo. Esta es la misma enseñanza encontrada en 2 Timoteos 1:9, que dice así: que nos salvó y llamó por vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el deseo de su voluntad, su gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea que hay una bendición espiritual en Cristo Jesús antes de que el mundo fuera hecho. Eso para empezar. Bien, en cuanto a la elección y la predestinación, debemos verlas como bendiciones espirituales. No puede ser que la veamos solamente en el contexto de la disputa de la elección y la predestinación, como si fuese algo terrible, la elección y la predestinación. Tenemos que verlo como una bendición espiritual en Cristo. Sí, esa es la manera como el apóstol Pablo la vio. Pablo pensaba, él sentía que la elección era propiamente un motivo de agradecimiento. Y así lo expresó en primera de Tesalonicenses 1:2, donde habiendo dado gracias a Dios, en el versículo 4, podemos buscar a un hermano que pueda leer primera de Tesalonicenses 1:2. Hoy lo voy a poner a buscar en la Biblia. Hoy vamos a afilar la espada. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Sí. Versículo 4, ¿qué dice? Sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. La elección de Dios, ¿no? Dios los escogió. Es una elección de Dios y por tanto es una bendición porque Dios los escogió y por eso Él agradece a Dios por su elección, la elección de ellos, ¿no? Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, sabiendo hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Y ahí mismo en 2 Tesalonicenses 2:13, ¿qué dice? 2 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de vosotros, la recibiste, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. 2 Tesalonicenses 2:13 dice: mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Dios escogió a un pueblo desde el principio para salvación. Es algo por lo cual debemos dar gracias a Dios. Señor, gracias porque me escogiste para salvación. Gracias por esa bendición espiritual en Cristo Jesús de la elección y la predestinación. Y Pablo se goza en esa predestinación y en esa elección. Pero es una cosa terrible tratar
tratar con la predestinación y la elección solamente en controversias y argumentos y no utilizar esta bendición en alabanza y en adoración. Porque estamos en Cristo Jesús antes de que Dios ordenara el mundo a existencia. Antes de que el mundo existiera, ya Dios decidió elegir y predestinar a un pueblo para sí. Cuán agradecidos deberíamos estar con Dios. Esto es en la eternidad pasada. ¿Sí? En la segunda parte de esta división de las bendiciones en Cristo Jesús, en el pasado, en la eternidad, luego en virtud o por causa, motivo de nuestra unión con Cristo, hay bendiciones que fueron nuestras cuando Cristo Jesús murió y resucitó en la cruz, cuando Jesús consumó la redención hace 2000 años. Ahí también hay bendiciones en Cristo. Vemos hay unas que son eternas, luego vemos en la cruz otras bendiciones. La unión con Cristo no está solo en el contexto del plan diseñado por el Padre, no está solo en ese contexto, en la eternidad, diseñado por el Padre, por el plan diseñado por el Padre en la eternidad, sino que también es un concepto esencial del sacrificio sustitutivo de Cristo, su vida, muerte, resurrección y ascensión. Otra vez, alguien que busque Romanos 3:24, Primera de Corintios 1:30, Efesios 1:7 lo busco yo, y Colosenses 1:14. ¿Qué dice Romanos 3:24? Siendo justificado gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Justificado gratuitamente por gracia por la redención que es en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Bien, Efesios 1:7 dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Y Colosenses 1:14? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados. Es como lo que dice en Efesios, ¿sí? El perdón de pecados según la riqueza de su gracia y el perdón de pecados por su sangre. En ambos casos vemos aquí que en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz, tenemos bendiciones en el momento de esa muerte sustitutiva. Así que toda la obra redentora de Cristo es descrita como estando en Cristo. Fuera de Cristo no hay redención. En Cristo hay redención. Y hay bendiciones espirituales desde la eternidad y, como vemos aquí, en el momento del sacrificio de Cristo de Jesús en la cruz. Entonces, en virtud de la obra representativa y sustitutiva de Cristo, los elegidos estaban en Cristo cuando Él murió y fue resucitado de los muertos. Nosotros, virtualmente, de manera real, estábamos en la cruz con Cristo cuando Él murió. Por eso se llama sustitutiva. Él estaba en nombre de nosotros, en lugar de nosotros, por causa de nosotros. Este es el modo en que el apóstol Pablo podía decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y fue entregado a sí mismo por mí. Eso está en Gálatas 2:20. Pablo podría decir que con Cristo estoy juntamente crucificado porque él entendía que él estaba con Cristo en la cruz el momento que Cristo murió en la cruz. Por eso Jesucristo es nuestro representante. En Adán todos morimos. En Cristo los muchos son vivificados. Y aquí es donde viene esa... A veces ponemos a discutir porque, bueno, si Adán pecó, ¿por qué tengo que pagar yo los platos? Eso, si un cristiano dice eso, dice, bueno, entonces porque si Cristo murió, ¿por qué tienes que ser tú rescatado? Es simplemente, es una sustitución federativa. Él es nuestro representante. Adán fue nuestro representante en el principio y por causa de su pecado, el pecado se pasó a toda criatura. En Cristo también somos vivificados. En Adán morimos, en Cristo vivimos. Si tú estás todavía en Adán, estás muerto en tus delitos y pecados. Y la única manera para que tú pases a vida eterna es estando en Cristo Jesús. No hay otra. Ya podéis inventaros la religión que queráis. Ya podéis hacer lo que bien os parezca, poner velas, llevar cabras, chivos expiatorios, vírgenes cargadas de los hombros, hacer ayunos, vigilias, trigilias y todo lo que os ocurra. Si no estáis en Cristo Jesús, no sois salvos y estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Por lo tanto, en la cruz, Jesucristo como sustituto nuestro, pagó nuestra redención. Él es el pago por nuestros pecados. Y nosotros estamos escondidos en Cristo. Por lo tanto, podemos decir junto con Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Bien, entonces, tercero, la primera fue en la eternidad, la segunda en la cruz, en la tercera, por causa, por razón, por motivo de nuestra unión con Cristo, hay muchas bendiciones que recibimos cuando la salvación se nos aplica por el Espíritu Santo. Caramba, ahí también en la unión con Cristo a través del Espíritu Santo hay bendiciones espirituales. Pues sí, hermanos, hay bendiciones espirituales. Tal como la obra del Padre en la eternidad, del Hijo en la cruz, así también la obra del Espíritu Santo debe ser vista en la unión de Cristo, con Cristo. Pablo lo enfatiza en Efesios 1, en donde enumera, fijaos, ahora vamos a releer Efesios 1, donde Pablo enumera a través de la unión con Cristo la obra del Padre que es descrita en el versículo del 3 al 6. Vamos a ver la obra de Cristo, del Padre, del versículo 3 al 6 de Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Dios en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, Padre, ¿vale? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, Dios en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Según el puro afecto de... Lo dije la vez pasada. ¿Qué significa según el puro afecto de su voluntad? En un castellano pleno y puro. Porque le dio la gana. Porque Dios quiso. Porque Dios quiso. ¿Y para qué lo hizo Dios? Versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en ¿quién? ¿Y quién es el amado? Cristo. Cristo es el amado
y somos amados en Cristo, y Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Aquí estamos viendo que del 3 al 6, entonces es la obra del Padre. Ahora la obra del Hijo. La obra del Hijo. ¿Ya? A través del Espíritu Santo, primero la obra del Padre, luego la obra del Hijo, versículos 7 al 12. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo al amado, o sea, a Jesús. ¿En quién tenemos redención por su sangre? ¿La sangre de quién? Del Hijo. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, Jesús, de reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y aquí es donde a veces, como dicen por ahí, la puerca tuerce el rabo. ¿Cuál es la dispensación del cumplimiento de los tiempos? Cuando Cristo vino y murió en la cruz. Ahí se cumplió el tiempo indicado para la redención de los hijos de Dios. Y nosotros todavía estamos en esos tiempos porque estamos en el tiempo de la gracia. Ahora mismo tú puedes llegar a los pies de Cristo por su infinita misericordia. Es el tiempo de la gracia. Luego ya vendrá el tiempo del juicio. y no vas a querer estar fuera de Cristo. Así las que están en los cielos como en la tierra. Versículo 10. En Él, en Jesucristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de la gloria, nosotros los que primeramente esperábamos ¿en quién? En Cristo. Nosotros esperábamos en Cristo. Por lo tanto, la obra del Hijo están del 7 al 12 del versículo capítulo 1 de Efesios. Y ahora viene la obra del Espíritu Santo. Versículo 13 y 14 de Efesios 1. ¿Qué dice el versículo 13 y 14? En Él, en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. ¿Qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo fue hecha esa promesa? ¿Y a quién fue hecha esa promesa? Esa promesa fue hecha en lo que se llama el concilio intertrinitario, cuando Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo se pusieron de acuerdo en el plan de salvación. Y versículo 14, el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. ¿Sabéis qué son arras? ¿Alguien tiene hipoteca? Ok, aquí piden hasta un 30%. Bueno, ese 30% son las arras. Nosotros quizás no podamos pagar la hipoteca, pero el Señor mandó a su Espíritu Santo porque Él sabe que lo va a pagar. ¿No? Él no tiene deudas, pero Él nos ha dado una garantía de que Él cumplirá su promesa de volver. Y esa garantía es las arras, la promesa, y esa es el Espíritu Santo. ¿Sí? Hasta la redención, o sea, hasta que se termine de pagar, de la posesión, hasta el pago completo de la posesión que ha sido adquirida. Dios adquirió a través de su Hijo un pueblo para garantizar de que el Hijo volvería por ese pueblo. El Señor dio como anticipo, por decirlo así, al Espíritu Santo. Pongo al Espíritu Santo como testigo. ¿Sí? Vendré por vosotros.
pero no los dejaré huérfanos, dijo el Señor en Juan. ¿Estáis entendiendo la economía? ¿Sabéis que economía viene de dos palabras que son griegas que dice oikos y nomos? ¿Sí? Oikos, que es ley de casa, oikos, casa, perdón, y nomos, que es ley. Entonces economía significa ley de casa. En la economía divina, Dios decidió invertir en un pueblo. Nosotros, los que creemos en Él, puso el Espíritu Santo como garantía para cuando Jesucristo viniera a recogerlos, los hallara, dice aquí, los hallara, nos hallara sellados. Versículo 13. Sí, dice aquí, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es bonito. Esto realmente es hermoso, ver que Dios desde la eternidad decidió salvar un pueblo en Cristo Jesús. ¿Sí? Decidió salvar un pueblo en Cristo Jesús y que Él en sí mismo, por su propia voluntad, envió a Dios Espíritu Santo para sellarnos, ya que Dios el Hijo murió en la cruz y resucitó para rescatarnos. Y el Espíritu Santo nos sella para cuando venga de nuevo en poder y gloria, pueda distinguir a las ovejas de las cabras. A las ovejas dirá, venid benditos del Señor. Y a las cabras que dirá, apartados de mí, malditos. Él conoce, dice la palabra del Señor, Él conoce el Señor a los que son suyos. También el Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz. Y algo más hermoso aún en Juan 6. Mi Padre, que es mayor que todo, me las dio. Y nadie las arrebatará de mi mano. Ninguna oveja del Señor se va a perder. Podemos estar angustiados, tristes, terriblemente decepcionados, incluso por nuestro pecado, porque pecamos y defraudamos a nuestro Dios. Pero tenemos un Espíritu Santo que nos anhela. Un Espíritu Santo que nos ha sellado, nos redarguye de pecado, nos corrige, nos contrista, nos constriñe a hacer su voluntad. Y todo porque la obra trinitaria de Padre, Hijo y Espíritu Santo está involucrada en nuestra salvación. La obra del Espíritu, todas las perspectivas, todas las respectivas obras de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son incluidas y consumadas en Cristo, o como dice también, en Él, en el Señor. Entonces, ¿cuáles son nuestras bendiciones? ¿Cuáles son las bendiciones que son nuestras en Cristo? Son todas aquellas cosas que el verdadero creyente disfruta. Todas las cosas que el verdadero creyente disfruta ahora, a través de la gracia. Y debido a la enorme cantidad de bendiciones espirituales que son explícitamente descritas en la palabra de Dios y son descritas como nuestras en Dios, voy a presentar, he incluido dos listas, una que me compartió Patricio el sábado, ayer o antes de ayer, y una que tengo yo aquí. La que yo tengo, las de Patricio las voy a buscar en el teléfono. Disculpa que coja el teléfono, ¿vale? Aquí está. Bien, voy a describir primero esta que están aquí. Voy a citar los textos bíblicos, no hace falta que lo escribáis, simplemente los voy a mencionar. Tenemos tantas bendiciones espirituales en Cristo, pero voy a presentar una lista parcial.
La gracia es una bendición espiritual en Cristo Jesús. La redención es una bendición espiritual. La gracia en 2 Timoteos 1:9 y 2:1. La redención, Romanos 3:24, 1 Corintios 1:30. La reconciliación, 2 Corintios 5:19. La regeneración, 2 Corintios 5:17, Efesios 2:5 y 6, 2:10, Gálatas 6:15. La justificación, 2 Corintios 5:21, Romanos 8:1 y 3:24. El perdón de pecados es otra. ¿De qué estamos hablando? Las bendiciones es otra bendición. Entonces, el perdón de pecados, Colosenses 1:14, Efesios 1:7. La santificación, 1 Corintios 1:2 y 1:30. La preservación, Dios nos preserva, Romanos 8:39, Judas 1:1. La sabiduría espiritual. La sabiduría espiritual también es una bendición en Cristo Jesús. La libertad cristiana, Gálatas 2:4. La unidad espiritual entre los creyentes, Gálatas 3:28. La muerte al reino del pecado y la resurrección espiritual para andar en novedad de vida. La muerte al pecado y la resurrección a vida. Esa es otra bendición espiritual. Luego seguimos con esto, la que me compartió Patricio. Los creyentes son creados en Cristo Jesús, crucificados con Él, sepultados con Él, bautizados en Cristo y su muerte, unidos con Él en su resurrección, sentados con Él en los lugares celestiales. Cristo se forma en los creyentes, habita en nuestros corazones. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. La iglesia es una sola carne con Cristo. Y los creyentes ganan a Cristo y son encontrados en Él. Todos son bendiciones espirituales si estamos en Cristo. Si tú todavía no estás en Cristo, te estás perdiendo de grandes bendiciones. Te estás perdiendo de grandes bendiciones. Y luego ya dijimos, bendiciones espirituales en la eternidad pasada, ¿sí? Con Dios. En la cruz, por su Santo Espíritu, cuando vino el Espíritu Santo en nosotros. Y en cuarto lugar, en virtud o por razón de nuestra unión con Cristo, hay bendiciones que serán nuestras en el futuro. Bendiciones en el pasado, en la cruz, cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, y hay bendiciones espirituales nuestras en el futuro. Yo me pregunto, hermanos, si estamos atentos a esta increíble enseñanza de lo que somos nosotros en Cristo Jesús. No deberíamos tener temor de nada. De hecho, la muerte es una bendición, porque la muerte ahora mismo, si morimos, ¿a dónde estaremos? Estaremos con Cristo. Y si vivimos, dice Romanos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. ¿Sí? Y si el grano de trigo no muere, no llevará fruto. Pero si muere, llevará mucho fruto en abundancia. Un fruto eterno que no morirá. Dice así que entonces el creyente tiene todavía bendiciones por experimentar en la eternidad. Aunque es cierto que el último enemigo que será destruido es la muerte. El creyente puede ver la muerte como una puerta de acceso a las bendiciones espirituales. Hace poco murió un familiar. Era hijo de Dios.
Y claro, como dice de Cogelet, el Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Tiempo para vivir, tiempo para morir, para lluvia, todo tiene su tiempo. Y muchas veces nos lamentamos por la muerte de un ser querido. Pero yo animo a los creyentes que tienen familiares que son creyentes y que están al borde de la muerte, todos vamos a experimentar la muerte, que si bien es cierto que nos podemos lamentar por la muerte de alguien querido, os aseguro, en el nombre de Jesús, que nosotros seguiremos padeciéndonos y lamentándonos por su muerte, pero ese hombre o esa mujer de Dios ha entrado en el gozo de su Señor. Yo, como dice el apóstol Pablo, estoy en entredicho. ¿Sí? No sé si partir y estar con Cristo, o permanecer aquí con vosotros. Seguramente permaneceré aquí con vosotros porque es para beneficio de la obra del Señor. Pero mi corazón está con Cristo y quiero estar con Él. Y quiero partir y ser librado de esta carne de muerte. Sí. Pablo no tenía un problema de doble personalidad. Pablo tiene el dilema que tenemos todos los creyentes. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo quiero yo agradar a Dios y servir a Dios en mi vida sin tener que lamentar el pecado que mora en mí? Pablo lo tenía claro y seguro que nosotros seremos revestidos de fuerza y de gozo cuando el tiempo nuestro junto al Señor se acerque. Así que la muerte es ganancia, como dijo Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Acaso no estamos ausentes del Señor mientras estamos presentes en el cuerpo? Estamos ausentes del Señor mientras estamos presentes en el cuerpo. Eso lo dice en 2 Corintios 5:6. El creyente está en Cristo cuando muera, pero también cuando vive. El creyente está en Cristo cuando muere y también cuando vive. Los creyentes, aquí como en 1 Tesalonicenses 4:14, son descritos como los que durmieron en Él. Los creyentes dormimos en Cristo, no morimos. ¿Sabéis qué? Yo ya lo he dicho alguna vez. ¿Sabéis qué significa cementerio? Dormitorio. Por eso los cristianos van al cementerio, van a dormir. Estoy seguro que yo lo había dicho alguna vez aquí, pero cementerio es dormitorio. Sí, voy para el cementerio, hermanos. Voy al dormitorio. Sí, nosotros dormimos en Cristo. Tenemos esperanza de resurrección. No estamos como los del mundo que no tienen esperanza de vida eterna. Nosotros tenemos no solo la esperanza, sino tenemos las arras, que es el Santo Espíritu de Dios, que nos garantiza que el Señor va a venir por nosotros y nos va a resucitar y nos va a tener con Él por toda la eternidad. ¡Wow! Eso es maravilloso. Yo quiero que el Señor venga por mí. Que venga por todos nosotros. Mientras nosotros hablemos, que imaginaos que el Señor venga. Cielo nuevo y tierra nueva. Aleluya. Es la esperanza de todo creyente. Porque estamos en Cristo. Bueno, si alguno de los que está aquí no está en Cristo, está en grave problema. Pero hay oportunidad, hay esperanza. ¿Sí? ¿Sí? Porque dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Las cosas viejas pasadas, ¿sí? Pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasadas, que son vuestras lujurias, mentiras, engaños, maledicencias, blasfemias, iras, enojos, todo potenciado por la carne. Era lo que tú tenías en tu vida antes de Cristo. Y las cosas viejas pasaron si has nacido en Cristo Jesús. Los que no andan según los deseos de la carne, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Pero los que están en Cristo Jesús,
¿Qué dice la palabra del Señor? El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Y contra tales cosas qué? No hay ley. No hay quien nos juzgue, porque el Señor es nuestro juez y nuestro abogado. El Señor murió y resucitó por mí en esa cruz. Ya no soy juzgado porque alguien pagó por mis delitos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, los cuerpos de los creyentes, voy a leer unos textos aquí. Filipenses 1, 21 al 23, ¿qué dice? Filipenses 1, 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. ¿Qué es mejor, estar aquí o estar con Cristo? No hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies. No hay sitio más grande y más alto que estar a los pies del Señor. No hay. Si tú crees que hay algo mejor, estás en el lugar equivocado. Tienes el corazón en otro sitio. La muerte no puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo. Romanos 8, 38, 39 dice así. Dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puede venir los ejércitos que quieran. Pueden traer los virus que les dé la gana. Pueden quemarnos, apalearnos, crucificarnos. Pueden traer todas las huestes de maldad que les dé la gana. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque, ¿sabéis una cosa? Hay alguien que ahora mismo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, cuyo nombre es Curios, el Señor, ante cuyo nombre se va a doblar toda rodilla de los que están arriba en el cielo, los que están aquí en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ese Jesucristo murió por mí, murió por ti. Estoy en Cristo Jesús. Estoy escondido en Cristo Jesús. Nadie me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie, si tú eres creyente, te va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ya pueden venir con lo que quieran. Ya pueden hacer lo que quieran. Nadie nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estas son bendiciones pasadas, presentes y futuras. La glorificación es la meta de los justos. De hecho, este es el último eslabón de la cadena de oro. ¿Sabes cuál es la cadena de oro? Vamos a leer Romanos 8 del 28 al 30. 28 al 30. Romanos 8, 28 al 30. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, antes en la eternidad pasada conoció, también los que predestinó para que fuesen ¿qué? Hechos
Vale, para que Él sea, o sea, el Hijo sea el primogénito, ¿entre qué? Amén. O sea, nosotros fuimos escogidos en la eternidad pasada para ser predestinados y hechos conforme a la imagen de Jesús. O sea, Jesús es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Tenemos que imitar a Cristo Jesús para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Muchos hermanos. Y entonces, a estos que predestinó, también llamó. ¿Cuándo fue eso? Cuando tú, que estabas muerto en tus delitos y pecados, te diste cuenta que Cristo es maravilloso. Que no hay nadie más maravilloso que Jesús. Que Jesús hizo un sacrificio en la cruz de la cual tú no eres digno, pero que Él por su gracia y por su amor te ha dado la bendición de ser salvo. Y te has dado cuenta y has nacido de nuevo, eres una nueva creación. Y te das cuenta porque tienes un Espíritu Santo que mora en ti y que te ayuda a llevar poco a poco las penurias de nuestros pecados en nuestra carne. Por eso somos hechos conforme a la imagen de su Hijo para que sea el primogénito. Y a esto que predestinó, llamó. Y ya que has sido llamado y estás en el llamado del Señor, el Señor te justificó a través de la muerte sustitutiva de Cristo Jesús. Murió por ti, por eso eres justificado. Vas a pagar la multa y dice, no, ya la multa está pagada. ¿Cómo así? Sí. ¿Usted creyó en Jesús? Sí, bueno, Él pagó por ti lo que tú tenías que pagar. Porque Jesucristo es justicia de Dios en nosotros. Y a los que justificó, ¿a esto también qué? Glorificó. Esto está en aoristo. Es un término griego para referirse al pasado. Acciones puntuales. ¿Sí? Es aoristo. Si lo leemos de nuevo, veréis que está en pasado. A los que antes conoció, predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Todo está en pasado. Quiere decir que es una obra puntual hecha en el pasado con repercusiones eternas. No justificará, no glorificará, no, ya. Es una verdad presente para todo aquel que en Él cree. ¿Qué pues diremos? Concluye el versículo 31. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si hasta Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para hacer algo contra nosotros. ¿Has visto a tu siervo Job? Va y le pregunta al Señor para ver si le puede hacer algo a Job. Satanás, como dicen algunos de los reformadores, es el diablo de Dios. Satanás no puede hacer nada porque le dé la gana. Tiene que pedirle permiso a Dios. Ya eso es otra cosa. No sabemos por qué a veces no ocurren las cosas, pero Dios permite y deja de permitir. Incluso Satanás tiene que pedir permiso a Dios para hacer cosas. Es increíble. Es increíble. Entonces, la resurrección venidera debe ser vista como otro beneficio de la unión con Cristo. Este es también la enseñanza en Filipenses 3, en Romanos 6, en muchos textos de la Biblia. Y la glorificación es la meta. Toda bendición espiritual que nos es necesaria para la salvación es nuestra a través de la unión con Cristo. Cuando vemos hacia el futuro estado eterno, estamos diciendo qué significará la unión con Cristo. En Tesalonicenses 4, 16, 17 declara, porque el mismo Señor, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 dice, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos. El apóstol Pablo anhelaba que ese fuera el momento que mientras él vivía el Señor viniera por su iglesia. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo y en qué manera estamos unidos con Cristo? Les voy a dar una ilustración que tomé de un libro. Que había un hombre rico, ¿sí? Hizo un testamento en el cual tendría efecto al momento de su muerte. En el futuro, él hizo este testamento, tendría efecto al momento de su muerte en el futuro. Él hizo este testamento teniendo a sus hijos en mente e incluyó a todos los hijos presentes y cualquier sucesor por venir. Desde que el testamento fue legalizado, los hijos podrían ver las riquezas y propiedades de su padre y decir que estas cosas vendrían a ser suyas por herencia, ¿no? Su padre les tuvo en mente cuando hizo el testamento. En la muerte del hombre rico, el testamento instruía que el abogado establecería un fondo específico para cada hijo. Todo el capital de los hijos debería ser guardado hasta que llegaran a cierta edad y luego todo sería de ellos. Podemos ver que otra vez los hijos podrían decir: todas estas riquezas son mías, aunque en la actualidad no las poseían ni podían disfrutar de ellas. Pero el testamento estaba escrito con eso. Llegada la edad establecida, todo el capital le fue entregado a cada uno de los hijos para que hicieran con él lo que les placiera. Ahora los hijos pueden decir que las riquezas son suyas, no solo por herencia, sino también por posesión personal. Hasta ese momento ellos eran los dueños del dinero, pero al mismo tiempo estaban sin dinero. Esta ilustración es un buen paralelo que nos ayuda a entender cómo opera la unión con Cristo. En la eternidad pasada, el Padre hizo un testamento respecto de todos aquellos que fueron vistos como estando en Cristo. ¿Sí? Él los eligió para salvación. Ellos estaban en Cristo desde la eternidad pasada y el plan de Dios les incluía, aunque ellos todavía no existían. No existíamos, ¿no? En la historia, el Hijo vino como mediador de la herencia del pacto del Padre. Él consumó la redención para todos aquellos contemplados en el plan de Dios. Estos pecadores elegidos estaban en Cristo cuando Él vivió y murió. Cuando es cumplido el tiempo para que cada pecador elegido, el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo para otorgarle todas las riquezas de la salvación que Cristo consumó. Ahora estamos disfrutando de esas riquezas, ¿no? En parte, ¿no? De acuerdo con la voluntad del Padre. De esta manera, inicialmente el pecador elegido es visto como estando objetivamente en Cristo, aunque personal y subjetivamente sin Él. Y solo hasta el momento de su salvación, el pecador puede decir: soy de Cristo y Cristo es mío. Cuando tú recibes a Cristo Jesús, recibes toda la herencia que Dios tiene para ti. Las pasadas, las que sucedieron en el momento de la cruz, las que suceden en el momento de tu conversión y las que vamos a disfrutar por la eternidad. Pero solamente
cuando recibes el Espíritu de Dios, puedes decir, yo soy de Cristo y Cristo es mío. Amén. Amén.